Bien, vamos a pasar ahora a explicar lo que sigue. Y lo que sigue lo vamos a empezar a ver aquí con esta imagen, que es una animación que nos va viendo los cambios que hay en, en el país, en nuestro México, cada mes durante algunos años. Bien, son 6 años en los que tal vez no somos conscientes de la importancia que representa una dinámica a nivel global, ¿verdad? Por eso es tan interesante esta animación, porque aunque aparentemente las cosas marchan igual, esto no es verdad. O sea, a lo largo del año, a lo largo de un día, a lo largo de un siglo, las cosas son diferentes. ¿Qué factores determinan la megadiversidad de México? En este caso, vamos a meternos a la regionalización de la biodiversidad. Vamos a tratar de entender este concepto. Y para eso les voy a pedir que vayamos reteniendo y entendiendo esto que ya hemos estudiado. Por ejemplo, uno de los factores es la compleja fisiografía de nuestro país. Otro factor importante es la historia geológica y el otro es la historia climática. Con estos tres elementos ustedes ya pueden tener una idea de que esto es lo que hace que México sea tan megadiverso, ¿sí? Si a esto le sumamos que estamos en dos regiones biogeográficas, la región neártica, toda la parte norte del país, y la región neotropical, toda la parte sur, pues esta es una idea global para que podamos tener respuesta a esa pregunta. Fisiografía compleja quiere decir que existen muchas geoformas, debido a cómo las rocas han ido evolucionando en este país y obviamente el clima. Vean ustedes en este mapa eh, las 6 zonas generales en las que se divide el país debido a estos elementos. Las zonas tropicales, que son dos, las templadas y las áridas. Esta es en la parte terrestre. Entonces, la distribución en todo el país, esta es la imagen que yo quisiera que tuviéramos en mente cuando vemos exactamente cómo nuestro país es privilegiado, ¿verdad? Fíjense bien, en el contexto físico tendríamos nosotros tres aspectos: la pendiente o topografía, que es muy variada en este país, lo cual da una diversa variedad de climas, y la parte de la historia geológica, biológica y cultural de la que estamos
oyendo tanto en el video de servicios ecosistémicos como en la imagen que acabamos de revisar. Esto genera condiciones ambientales y microambientales, es decir, nos hace pensar en diferentes tipos de hábitats y obviamente como resultado una gran riqueza de especies. El 50% de la superficie del país está arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Esto nos lleva a pensar en que hay cordilleras y litorales entre la distribución, lo que vemos en este mapa del país, que son diferentes altitudes y cada una de estas nos da condiciones climáticas muy variadas por la intensidad de la radiación, por las diferentes condiciones de humedad y la oscilación de la temperatura, lo cual determina concentración de oxígeno distinta. Entonces, vamos a tratar de procesar esta información que les acabo de explicar. Número 1, la imagen. Y número 2, empezaríamos por qué cosas. A ver, ¿quiénes retuvieron qué de la información que vimos hace un momento? Que podamos, no importa el orden, lo que importa es que hagamos el esfuerzo de retener información. Díganme cuál se acuerdan. Pues uno de los primeros conceptos era topografía. ¿Qué otro dato de topografía? También la variedad de climas. Correcto, pero de topografía, ¿qué más podemos mencionar para que nos quede más claro? Y vayan Había anotando. una Las región pendientes. ártica y neotropical. Pendientes. Exactamente, las pendientes. El 50% del país está en lugares de topografía más de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto hace otra de las condiciones que se mencionaron. ¿Cuál? Lo de que hay una parte en ártica y una neotropical o algo así. Ok, que México está o abarca dos zonas biogeográficas, la neotropical exactamente hacia el sur y la neártica hacia el norte. ¿Qué más? Y la historia geológica, biológica y Exacto, cultural. exacto. La historia geológica que tiene que ver con las rocas, los diferentes tipos de formaciones rocosas. ¿Qué más? Falta lo más importante en cuanto a Las condiciones ambientales. que dan qué. Los factores biológicos. Ajá, pero ¿a qué nos llevan esas condiciones ambientales? Los hábitats. Los hábitats y las formas de vida. Exactamente, los microhábitats que se generan por las diferentes condiciones ambientales de clima, de rocas, de regiones biogeográficas, todo eso que estamos viendo por ahí. Entonces, esto que está aquí, la oscilación diurna de la temperatura, la humedad, la intensidad, da riqueza de especies porque hay una diversidad de hábitats y formas de vida en este contexto físico del país. Esta imagen, que también quiero que almacenen en su cerebro, nos muestra muchos elementos de estos factores. O sea, esta es una imagen de Conavio en donde es muy interesante ver, junto con los servicios ecosistémicos, cosas importantes del país. ¿Qué me pueden ustedes decir de la imagen? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo que estamos viendo con criterio, con crítica? La variabilidad de especies y de hábitats. ¿En qué imagen estás viendo? ¿Cuál de todas las fotografías? Si fuera un reloj, váyanme ubicando o si las dividimos en tres partes, la primera parte es la A, la B y la C, y de arriba para abajo la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, la primera sección
en la imagen número 7, ¿qué estamos viendo? ¿Es la que ¿El está al lado de desierto? la mariposa? ¿O cuál es las dos, cuatro, cinco? ¿Cuál es la 7? La primera sección es esta. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, me estoy refiriendo a esta imagen. Pues es un desierto, ¿no? Contorno. Y hay variedad de, bueno, son cactus, pero Sí. también podemos ver ¿cómo se llama? Como montaña Ujú. o como tipo sierra que ayer revisamos, ¿no? Y un clima que es árido. Exactamente, estamos viendo un bioma, estamos viendo cactus, estamos viendo una comunidad, estamos viendo hábitats, estamos viendo factores fisiográficos, geológicos, climáticos que determinan estas condiciones. Nos vamos a las 7 de la sección del medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es esta. ¿Esta con qué biodiversidad la relacionamos? Puede ser cultural. Exacto, es cultural. Toda la gastronomía, pero ¿de dónde provienen los alimentos? ¿Cómo es que se cultivan? ¿Cómo es que se... Esa es la parte que me De los interesa que naturales. aprendamos a ver. ¿Sí? O sea, todo el mundo hemos comido cochinita, hemos comido tamales, hemos comido pozole, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es que esa gastronomía mexicana, que es una parte cultural, sea tan diversa en todo el país? Casi cada estado tiene su comida y comida muy sabrosa, muy buena. Vamos a las 7 de la tercera sección. ¿Qué vemos aquí? Un medio acuático con peces y Mm, corales. exactamente, y aquí también tenemos otro elemento importante, otro factor que hace que México sea megadiverso. ¿Cuál podrían ustedes inferir? Puede ser la variedad de climas. Tenemos dos litorales en nuestro país, aunque son tres, pero tenemos Océano Pacífico y Océano Atlántico. Esa también es una gran privilegio. Y en el Atlántico tenemos el Mar Caribe. Entonces, y en el Pacífico tenemos el Mar de Cortés. O sea, verdaderamente acá en el mapita que tenemos arriba, vemos, este es el Mar de Cortés. Sí están viendo mi cursor, ¿verdad? Sí, profe. Este es el Mar Caribe, este es el Golfo de México, este es el Istmo, el Golfo de Tehuantepec, etcétera. O sea, este es otro elemento importante, todos los recursos marítimos que tenemos tan diversos, porque estamos en dos zonas, dos importantes zonas litorales. Y así podríamos ir hablando de cada una de estas cuestiones. Les repito, traten ustedes de eh, mantenerlas, ¿no? Como parte de la biodiversidad cultural, de los servicios ecosistémicos que acabamos de ver, de los biomas, de las geoformas. Por ejemplo, la número 2 de la sección del medio, donde tenemos a este señor ahí extrayendo del tronco de los árboles de manera correcta o incorrecta, no sabemos con precisión, pero beneficios que nos brinda el ecosistema, ¿no? ¿Dónde vemos endemismos?
¿Saben qué son los endemismos? Por ejemplo, yo les platicaba que aquí en el Ajusco, en la parte sur de la Ciudad de México, hay una zona donde todavía se distribuye un conejo que se llama teporingo. Ese teporingo en todo el mundo solamente hay ahí. Eso es un endemismo y ese es otro factor que hace que México sea megadiverso, que tiene muchos endemismos. Ah, eso se refiere a las especies que habitan en un solo lugar. Y así es, efectivamente. Profe, una pregunta. Dime, ¿No se llama, por ejemplo, se podría seguir llamando endemismo si una especie, por ejemplo, aunque sea endémica, por ejemplo, de ese lugar, ya pueda haber en otro lado? su origen es endémico y sí puede haber en otro lado, efectivamente, porque se le pueden recrear condiciones para que se esté, por ejemplo, en los zoológicos o en los jardines botánicos. Pero obviamente que no es para esos sitios ya es una especie introducida, ya no es endémica. Pero si Por quieres, ejemplo, los ajolotes. exactamente, el Por Lambristoma. ejemplo, los jaguares, ¿no? Los eh, jaguares solamente son de Chiapas o no. Pues eso habría que consultarlo, o sea, cuál es el origen de la especie, dónde se originó, dónde evolucionó, dónde se formó, dónde se llevó a cabo el proceso de especiación. Y tal vez ahí lo podemos nosotros valorar. Bien, entonces, a manera de evaluación podríamos nosotros entender esta información. México es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Brasil, Estados Unidos y otros más, aparte de México, como Colombia también, como Perú, etcétera, son megadiversos. ¿Qué factores conducen a la megadiversidad? ¿Cómo se regionaliza esta diversidad? Factores FGC, ¿qué son? Los factores de la fisiología compleja, de la Fisiológicos, historia geológica y de la historia climática. exactamente. El contexto físico con las condiciones, los No. microhábitos y la riqueza de especies, las pendientes, etcétera. Bien, vamos a leer esta información para entender la regionalización y vamos a tratar de sacar pues un organizador gráfico mental que nos ayude. ¿Quién quiere empezar a leer el primer párrafo? Sí, que yo, profe. Sí, adelante. La regionalización implica la división de un territorio en áreas menores con características comunes y representa una herramienta metodológica básica en la planeación ambiental, pues permite el conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. La importancia de regionalizaciones de tipo ambiental estriba en que se consideran análisis basados en ecosistemas, cuyo objetivo principal es incluir toda la heterogeneidad ecológica que prevalece dentro de un determinado espacio geográfico, para así proteger hábitats y áreas con funciones ecológicas vitales para la biodiversidad, las cuales no hubiesen sido consideradas con otro tipo de análisis. Correcto. Entonces ahora vamos a extraer, ¿cuál sería la palabra más importante de este párrafo de regionalización? A ver, escojan una. División. División. Ok, otra. Territorio. Otra. Piensen en regiones. O sea, la palabra que estamos trabajando, el concepto que estamos trabajando, habla de regiones. Entonces, Heterogeneidad ecológica. ¿cómo? Heterogeneidad ecológica. Heterogeneidad. Otra que nos ayude a entender qué es regionalizar. Biodiversidad o ecosistemas. Otra.
Características comunes. Características comunes. Ok, vamos a parafrasear, vamos a procesar información. ¿Cuál es, obviamente, la palabra o las palabras que nos ayudan a conceptualizar esto de regionalizar? Pues yo creo que una es planeación. O sea, ¿cómo puedes tú planificar algo desde el punto de vista ambiental? Pues encontrando cómo, como aquí nos dicen, hay zonas que tienen condiciones comunes, características comunes. Un bosque de pinos tiene las características comunes del bosque, pues entonces se marca. O sea, nosotros ya vimos un mapa de regionalización hace unos momentitos. Se los mostré, ¿se acuerdan? ¿Dónde están las regiones húmedas? ¿Dónde están las regiones secas? ¿Dónde están las regiones templadas? Eso es regionalizar, ¿sí? Entonces son ecosistemas, es heterogeneidad, planeación, características comunes, es una metodología, análisis basados en ecosistemas, todo esto es lo que implica la regionalización. Vamos a leer el siguiente párrafo. Otra persona. Si quiere yo, profe. Sí, adelante. En México han habido diferentes experiencias al respecto, dentro de las que destaca la regionalización ecológica del territorio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de 1986, la cual ha constituido el marco territorial de referencia en el ordenamiento ecológico del país y cuya estrategia de planeación está contemplada en el Programa de Medio Ambiente PMA de 1995 a 2000. Otros tipos de regionalizaciones también revisten particular importancia, pues han representado el marco de aplicación de políticas sectoriales en el país. Entre estas regionalizaciones destacan diversas regionalizaciones económicas y de carácter fisiográfico. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Ejercicios de regionalización que ya han ocurrido en nuestro país, como la de 1986, en el programa del medio ambiente del 95 al 2000, etcétera. O sea, ya ha habido prácticas de regionalización y la importancia con respecto a la planificación o planeación cuando hablamos de cuestiones económicas que son las que determinan que un país sea o no sea rico, ¿no? Vamos al tercer párrafo. ¿Quién lo quiere leer? Yo, profe. Profe, Adelante. Cabe destacar que para los componentes bióticos y ecosistémicos en México destacan varios estudios de regionalización en el ámbito terrestre, marino e hidrológico. Para citar algunos ejemplos en el ámbito terrestre, se destaca la regionalización biogeográfica propuesta por la CONABIO en 1987, en la que se representan unidades básicas de clasificación constituidas por áreas que albergan grupos de especies con un origen común y patrones similares de fisiografía, clima, suelo y fisionomía de vegetación. Asimismo, las ecorregiones también propuestas por esta institución constituyen otro tipo de regionalización, definidas como áreas que constituyen conjuntos distintivos de comunidades naturales, las cuales comparten especies y condiciones ambientales. Exactamente, ¿no? Aquí ya tenemos un detalle más específico y concreto de procesos de regionalización en nuestro país a partir de cuestiones ecosistémicas, bióticas, fisiográficas. Por eso era importante que entendiéramos qué es la fisiografía, qué son los biomas, qué es todo lo que hemos venido estudiando para poder entender cómo se puede regionalizar. Pasamos al siguiente párrafo. yo, profe. ¿Sí?
Respecto al ámbito marino, existen diversos trabajos como la regionalización de sus ecosistemas, determinados por las características ambientales y principales recursos y usos costeros. De manera más particular, se han llevado a cabo trabajos sobre la delimitación de regiones de distribución de algas y de peces marinos. Por su parte, la World Wildlife Fund, WWF, dividió al país en 5 regiones para la conservación de zonas costeras y marinas. Fíjense aquí, con respecto al ámbito marino, hay 5 regiones que son importantes para cuestiones de conservación y distribución de algas, de peces marinos, etcétera. Son criterios que se utilizan para esto de los litorales, ¿no? Pasamos al siguiente párrafo. A ver, yo lo leo. Sí. Dice, en el caso de los recursos hidrológicos y su biodiversidad, se tienen como antecedentes importantes los estudios de clasificación de regiones hidrológicas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1976. Son también importantes la clasificación de recursos acuáticos lénticos, hilóticos y diversas regionalizaciones limnológicas. Asimismo, destaca la regionalización hidrológica de la Comisión Nacional del Agua de 1997. Bien, seguimos hablando de cuestiones relacionadas con los ecosistemas acuáticos. Y aquí, bueno, pues es importante retomar términos como lénticos, lóticos. ¿Qué quiere decir léntico? ¿Qué quiere decir limnológico, etcétera? Pues obviamente son cosas que no vamos a usar todos los días, pero sí sería útil que sepamos a qué se refiere. Con el fin de optimar los recursos financieros, institucionales y humanos en materia de conocimiento de la biodiversidad de México, la CONABIO ha impulsado un programa de identificación de regiones prioritarias para la biodiversidad, considerando los ámbitos terrestres, regiones terrestres prioritarias, marino, regiones prioritarias marinas, y acuático epicontinental, regiones hidrológicas prioritarias, para los cuales, mediante sendos talleres de especialistas, se definieron las áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de especies, presencia de organismos endémicos y áreas con un mayor nivel de integridad ecológica, así como aquellas con mayores posibilidades de conservación en función de aspectos sociales, económicos y ecológicos. Con este marco de planeación regional, se espera orientar los esfuerzos de investigación que optimicen el conocimiento de la biodiversidad de México. Entonces, jóvenes, pues vemos aquí un aspecto muy interesante en torno a la regionalización de la biodiversidad. ¿Qué me pueden decir que recuerden de lo que leímos, de lo que entendieron, de lo que comentamos? 3 ideas. ¿Escuchamos? ¿Quién? Con respecto a qué es regionalizar, ¿quién me dice algo? ¿No entendimos nada? Pues que era la división de áreas con características similares. Ujú, exactamente. Otra idea. Yo entendí que es como la clasificación de de diferentes regiones Ujú, que tienen características similares. ok. Otra más. Que puede haber distintas regiones como el clima, el suelo y la vegetación, y pues hay especies que tienen un origen en común. Ok, pero ¿y dónde quedó lo económico? ¿Dónde quedó lo marítimo? ¿Dónde quedaron las zonas de protección que son importantes identificar para que no se
agoten. Toda esa parte es la importancia de la regionalización, que sería un poquito referente a la datos más específicos como los que estamos leyendo aquí. Por ejemplo, vean ustedes, en el hábitat trópico húmedo hay una área estimada. Estas áreas estimadas son en millones de hectáreas, 22 millones de hectáreas de este tipo de ecosistema, que yo creo que es lo interesante. Yo les podría preguntar, ¿cuál es el más abundante en nuestro país si lo regionalizamos de acuerdo a esta información? Díganme alguien. El árido y semiárido, ¿no? Exactamente. En segundo lugar, El trópico subhúmedo. exacto. ¿Cuál es el tercero? El templado Templado subhúmedo. húmedo. Y el cuarto. Trópico húmedo. Y el más escaso, el Templado húmedo. Templado húmedo. En millones de hectáreas, nuestro país tiene una cantidad de recursos enormes, enormes en este sentido, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que este espacio, nuestro país prácticamente es árido y semiárido, todo nuestro país, esta región es lo que quiero que tengamos en mente. Sí, aquí están hablando de los municipios, número de municipios cubiertos por el tipo de hábitat. O sea, aquí tendríamos cuáles municipios están y los tipos de vegetación, por ejemplo, del árido, los matorrales y pastizales. Dijimos que está en segundo lugar el trópico húmedo, que tiene un área estimada de 40 millones de hectáreas, son los bosques deciduos, con una riqueza de especies de 6,000 especies, de las cuales 2,400 son endémicas y el tipo de clima es este que está aquí. Entonces, si ustedes ven esta información que se deriva de la regionalización, pues nos da una idea mucho más clara, ¿no? De qué es lo que está pasando con la importancia de la regionalización que necesito que todo el mundo tengamos. El clima, la flora, la vegetación dominante, cuántos municipios, el área y el tipo de hábitat. Aquí tenemos mapas de regionalización en cuanto a artrópodos, a las regiones en las que se dividen las plantas y algunos vertebrados. Cosas que también resultan muy interesantes porque aquí tendríamos, veríamos que la parte neotropical es en donde siempre vamos a encontrar mayor abundancia y mayor diversidad con respecto a la parte de la región neártica. Y aquí nada más una comparación de tres datos. Veamos, por ejemplo, aquí diversidad de especies de hongos, plantas y animales en el mundo y en México. Por ejemplo, el color o la franja de color verde son las que son en México conocidas. Por ejemplo, de mamíferos hay 535 especies. Conocidas en México estimadas son 600 y conocidas en el mundo son 4,381. Entonces, con esto nosotros podríamos darnos cuenta de cuáles son en México las especies por las que podríamos decir destacamos. Por ejemplo, en el caso de los reptiles, veamos que hay 804 especies conocidas en México, estimadas 812 de las 8,238 que existen en el mundo. O sea, tenemos una diversidad muy grande de reptiles. Y así sucesivamente podríamos ir revisando los diferentes tipos de organismos como los que se están viendo aquí.
Fíjense bien en este otro gráfico. Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú tienen una gran diversidad de anfibios, en donde Brasil ocupa el primer lugar. Es un país mucho más grande que México. Colombia el segundo lugar, Ecuador el tercero y México ocupa el cuarto lugar junto con Perú, que es el quinto lugar, un poquito menos, casi parecidos. Con respecto a los reptiles, Australia ocupa el primer lugar y México el segundo. Es donde prácticamente más diversidad de animales tenemos. En mamíferos, pues Indonesia, México ocupa el tercer lugar. Y en plantas, bueno, Brasil otra vez ocupa el primer lugar, es un país vasto, es un país verdaderamente impresionante. Colombia también es un país que tiene una diversidad, plantas enormes, y eso es importante porque las plantas pues son los productores, ¿no? Compárenlo con China o Indonesia y pues estamos en el quinto lugar, pero aquí tenemos datos para el 2012, o sea, son datos más o menos recientes. Aquí tenemos la página de Conavio para que puedan ustedes en su momento ampliar la información. Espero que lo hagan de aquí al próximo lunes y nos vayamos a conocer más acerca de la información que tenemos